Hoy se recuerda el Día Internacional de la Toma de Conciencia contra el abuso y maltrato al adulto mayor. Según cifras oficiales, el 11% de la población paraguaya tiene más de 60 años, es decir, unas 753.000 personas aproximadamente. Estamos mal en este tema de violencia a la vejez. Laura Penayo, ¿no es así? Contanos más, Sí, por favor. nos encontramos en la dirección de adultos mayores ubicada sobre la calle Herrera, casi Brasil. En este lugar actualmente se realizan una serie de actividades y se prestan algunos servicios como cedulación, también vacunación y atención por parte del registro civil para adultos mayores. Estos servicios van a estar disponibles hasta el mediodía. En el marco del Día Internacional de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Persona Adulta Mayor, podemos mencionar que en Paraguay del 6 a 10% de la población adulto mayor sufre algún tipo de maltrato. Entre ellos, los más recurrentes son el maltrato psicológico, económico y también sexual. ¿Qué puede hacer una persona que conoce de algún caso de una persona que está siendo maltratada? Escuchamos lo que decía al respecto la directora de este centro, la señora Blanca López. El procedimiento sería, llamar acá a la Dirección de Adultos Mayores, hacer la denuncia, le tomamos el caso, le tomamos los datos, los trabajadores sociales se van hasta el lugar o directamente también le resuelven el problema por teléfono. En caso de abandono, denuncia de abandono, se van hasta el lugar, constatan que está el adulto mayor. Si está, se le lleva a un centro de salud, se le hace un chequeo, se le hace un diagnóstico, se ve si tienen los familiares y de ahí se resuelve el caso, si se les lleva con los familiares, si se les lleva a un hogar. Y en el marco de los festejos ya llegaron varios adultos mayores de los diferentes centros con los que cuenta esta dirección. Pudimos hablar con una de ellas, ella es la señora Fulvia Valdés y habla de las principales necesidades y también pedidos de esta población adulto mayor. Escuchamos lo que decía. Ore con tercera edad, roja a ver hoy co ore jefe, ore gente fuera, si ese caso la semembui. Pero a monga cuajeta, alguna vez hay postado mi no monga cuava, fue, si gente fuera, si gente y mando a ser jefe, hay cote ve ahora por. Y desde esta dirección nos indicaban que cuentan con 5 centros, 3 en Asunción, 1 en Luque y 1 en Concepción. En total, con estos 5 centros albergan a 240 adultos mayores. Quienes quieran acceder a alguno de estos servicios pueden comunicarse al 021-228-918.